A ver, este término que efectivamente está siendo más difundido recientemente, fue propuesto por una abogada afroamericana en el año 1989. O sea, ya tiene como 35 años. Y ella desarrolló este concepto de interseccionalidad para abordar las limitaciones que tenía el feminismo tradicional, porque se centraba principalmente en las experiencias de mujeres blancas y de clase media, ¿no? Como lo mencionaba en el video, había una mirada como única. Luego, el argumento, ¿no?, que ella planteaba tenía que ver con que las mujeres negras y otras mujeres por cuestiones de clase, de raza, que pertenecían a otros grupos marginados, enfrentaban formas de opresión distintas, diferentes a las que experimentan las mujeres blancas de clase media, por ejemplo. Y que todos estos tipos de opresión no pueden entenderse completamente si solamente vemos un eje de opresión. Por ejemplo, el género, ¿no? Entonces, este concepto de interseccionalidad nace en el año 1989. ¿Cuál es el concepto central del enfoque interseccional? Que las personas tienen identidades múltiples, viven identidades múltiples que están formadas por varias capas y que además estas se derivan de una serie de relaciones sociales, de la historia, de las estructuras de poder, y que las personas que pertenecen a más de una comunidad a la vez pueden experimentar opresiones o privilegios también de manera simultánea. Por ejemplo, una mujer afrodescendiente, que es una mujer pobre y además es trans. Las opresiones que experimenta esta mujer son totalmente distintas a la de, por ejemplo, una mujer blanca que ha ido a la universidad o que tiene pues una profesión y autonomía económica. ¿Por qué nos sirve la interseccionalidad? Porque esta categoría de análisis nos permite analizar los distintos componentes que se agrupan en un mismo caso, ¿no? Y que en la mayoría de las situaciones incrementan las desventajas y las discriminaciones. Porque es verdad que las personas no solamente somos hombres o mujeres, no solamente somos de clase alta, media o baja, no solamente somos de raza blanca, sino que se entrecruzan todas estas identidades que hacen que podamos acceder a ciertos privilegios o también que podamos sufrir ciertas opresiones o discriminaciones. Como hemos visto en el video, ¿qué tipo de cosas, de categorías se intersectan? No solamente el tema de género, que lo hemos visto, orientación de género, identidad, clase social, sino también temas como el idioma, la salud, la religión, la salud mental también, la edad, la educación, incluso la estructura familiar podría ser también una categoría para analizar. Sin embargo, hay algunas que son como más frecuentes e importantes de analizar. Como lo plantea la lectura que les hemos planteado, por ejemplo, es importante que el análisis que nosotros planteamos en torno a los temas de género esté además complementado por el análisis de la etnia y la clase, porque estas son determinantes para las relaciones sociales que se dan en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Entonces, cuando pensamos en el enfoque de interseccionalidad, tenemos que darnos cuenta que es una herramienta de análisis que nos permite entrecruzar distintas categorías y darnos cuenta que una persona, dependiendo de la edad, del género, de la nacionalidad,
de la religión puede experimentar la violencia de distinta manera. Por ejemplo, una mujer venezolana que es pobre y que por lo tanto tiene que dedicarse al trabajo sexual y que es una mujer trans, que es joven, a lo mejor podría experimentar la violencia policial, por ejemplo, la violencia institucional que a veces se da en este tipo de actividades relacionadas con el trabajo sexual de manera distinta a un hombre gay que también realiza ese trabajo sexual, pero que es peruano, que es un poco mayor, o que a lo mejor, por ejemplo, conoce acerca de sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien ambas son personas, digamos, LGTBI, de la comunidad LGTBI, que se dedican al trabajo sexual y que de repente están en la misma situación económica, la nacionalidad, la etnia, el género, podrían hacer que la forma en la que se experimenta esta situación concreta, por ejemplo, de la violencia policial o la violencia institucional, sea diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis interseccional? Primero, reconocer estas variadas identidades y darnos cuenta que asociadas a estas identidades existen diferentes tipos de discriminación, de desventajas que se pueden dar como resultado de la combinación de estas identidades. Entonces, por ejemplo, esta mujer adulta, ¿no? Es una mujer adulta mayor que pertenece a una comunidad campesina, a un pueblo indígena. Imagínense que sea una mujer lesbiana que además tiene alguna discapacidad psicosocial y que vive en una situación de pobreza. Si nosotros planteamos una política pública, una intervención pensando, digamos, le vamos a poner el nombre a esta mujer María, pensando en María, para que esta política, para que esta iniciativa sea efectiva, tenemos que ser capaces de identificar cada una de estas categorías, la forma en las que se entrecruzan, se vinculan y las respuestas específicas que podríamos dar para atender la situación de vulnerabilidad. Porque a lo mejor si nosotras identificamos como el principal problema que esta mujer vive en situación de pobreza y planteamos darle acceso a trabajo, así sin mayor análisis, lo que podría suceder es que al no identificar como una categoría de análisis su discapacidad, esta iniciativa podría simplemente no funcionar. ¿Por qué no estamos tomando en cuenta una identidad, una de las identidades de esta persona? ¿No? O por ejemplo, vamos a identificar que necesita un trabajo María y vamos a incluirla en un programa de emprendimientos. Pero si no tomamos en cuenta que a lo mejor María es una mujer quechohablante que no sabe escribir, no sabe leer, obviamente esta iniciativa no va a funcionar para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra María. Voy a tomarme un ratito para leer los comentarios que me han ido dejando. Jennifer dice que sí, lo conozco de manera general. Atenea dice en un curso de género, violencia y salud mental, qué interesante. Lo vi en 1 o 2 cursos como dimensiones que se entrecruzan. Muchas gracias, María Fernanda. María Fernanda ha mandado el link de asistencia, por favor. Elsa dice que es la primera vez que escucha del enfoque. Nadia dice que justamente es para reconocer las distintas desigualdades que pueden existir y que atraviesan las mujeres. Gretel dice, el enfoque interseccional lo tengo informado por las redes sociales, un artículo de Mara Viveros
Sí, justo hemos propuesto uno también de Mara Viveros acerca del enfoque. Carla dice, sí, así seamos todas mujeres, no enfrentamos los mismos problemas y debe abordarse entendiendo esas diferencias. En la lectura también hace referencia a eso. Hay una parte en la lectura de Marfil que ella cita un discurso que da una mujer negra. Ahí, si es que alguien se acuerda, me dice el nombre, se me fue. En un encuentro, ¿no? Y ella le plantea, pues, a las mujeres que estaban ahí en este espacio, seguramente mujeres de clase media alta, educadas, y les decía, ¿no? Señoras, así usted y yo seamos mujeres, no tenemos nada eh, similar, ¿no? O sea, la forma en la que viven estas dos mujeres, pues es totalmente distinta, ¿no? Entonces decía, ¿qué podemos tener en común usted y yo? Incluso aún ambas siendo mujeres, ¿no? Entonces, eso es interesante también darnos cuenta cómo si es que solamente miramos las relaciones sociales desde un enfoque, desde un punto de vista, podemos dejar de lado importantes diferencias que al final son determinantes para tener un análisis mucho más completo, complejo de la sociedad, de la actividad que querramos analizar. Entonces, el enfoque interseccional es esta herramienta de análisis que nos permite observar la realidad, poniendo en énfasis en las distintas relaciones de poder que se dan entre las personas, no solamente en razón de su género, sino también de su clase, de su raza, de su idioma, de su edad, etc. Este enfoque además nos evidencia que las desigualdades se producen por interacciones en los distintos sistemas de opresión, como el género, la orientación sexual, la etnia, la religión, el origen nacional, la discapacidad, ¿no? Sabemos que el género, por ejemplo, plantea un sistema de subordinación respecto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo mismo sucede con la clase, ¿no? Existe, pues, distintas realidades de las personas que pertenecen a una clase social alta, media, baja, y las opresiones que se dan se agravan si se trata de personas que tienen una condición socioeconómica baja, ¿no? Y lo mismo con la orientación sexual, las opresiones que viven, la subordinación, la discriminación que viven las mujeres trans es totalmente distinta a la que puede vivir un hombre heterosexual, ¿no? Entonces, este enfoque nos permite tener una mirada mucho más compleja de estas relaciones y de estos sistemas de subordinación. ¿Por qué es importante el enfoque de género con una mirada interseccional? Porque nos ayuda a visibilizar unas desigualdades que muchas veces son invisibles. Porque puede ser que una mujer pobre además tenga una discapacidad, además no hable el idioma castellano, y de esta manera, si bien, no sé, porque es una mujer pobre, podemos identificar que vive en una situación de desigualdad, al adentrarnos mucho más en las distintas categorías que le entrecruzan, podemos darnos cuenta que las posibilidades que tiene de acceder a educación, a trabajo, se agravan por el hecho de que no hable el idioma castellano, por el hecho de que sea una mujer migrante, etc., ¿no? Entonces, existen algunas categorías que a veces son invisibles.
Este enfoque nos ayuda a promover la equidad y la inclusión, pero desde una mirada más transformadora, ¿no? Tratando de identificar estas relaciones desiguales que se dan y poder transformarlas, ¿no? Es importante que cuando vemos el enfoque de género, el enfoque interseccional desde una mirada de transformación social, estos análisis nos permiten cuestionar los sistemas que están detrás de estas opresiones y no solamente atender como lo inmediato, sino cuestionar qué es lo que está detrás de, por ejemplo, situaciones de discriminación hacia las mujeres campesinas, ¿no? Ahí hay todo un proceso de colonización que ha hecho que desde hace muchísimos años y como parte de la colonia, las mujeres, por ejemplo, campesinas, indígenas, se dediquen en su mayoría al trabajo doméstico, ¿no? Al cuidado, a la cocina, etcétera. Y que más bien no participen de espacios de toma de decisiones, espacios de poder. Entonces, esta mirada de los sistemas de opresión, de las distintas categorías, nos permite cuestionar el fondo de estas opresiones. Y de esta manera, además, fomenta la participación y la representación de distintas identidades, de personas diversas y que en su diversidad viven las situaciones de manera distinta. Como les había mencionado, implementar este enfoque con una mirada de transformación social nos ayuda precisamente a reducir, vamos a decirlo, todas estas brechas sociales que se pueden dar, ¿no? Porque estamos atendiendo como el origen, ¿no? Estamos visibilizando los sistemas que se dan detrás de cada una de estas inequidades o exclusiones. Y ya pensando un poco más en términos de políticas públicas, de proyectos que se implementan, tener esta mirada nos permite tener un mejor análisis del contexto, de la situación, nos permite que los resultados de nuestra intervención se den de mejor manera, sean más eficientes, ¿no? Porque si queremos atender la situación de vulnerabilidad como lo habíamos dicho, de María, nuestra intervención va a ser mucho más pertinente, muchísimo más focalizada. Entonces, nos permite poder precisar nuestras intervenciones, nuestros análisis.